Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness y hoy vamos a hablar de un ciclito que no suprime la testo, ¿vale? Para todos estos que tienen tanto miedo de suprimir la producción endógena de testo, vamos a hablar de cómo se podría hacer un ciclito que no te la suprima, para que estés tranquilito y sin miedo, ¿vale? Antes de esto, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, tenéis enlace abajo para ver mi conversión en culturista. Dios, mamadísimo. Por supuesto, Academia Tren, tenemos abiertas plazas estos días para celebrar que hemos vuelto a YouTube, así que tenéis abajo en la descripción también todo lo relacionado. No os lo perdáis porque tenéis ahí material para aprender todo sobre química, desde lo más básico a lo más avanzado. Y por supuesto, en la suscripción mensual con análisis, acceso a lugares fiables. Y después, por último, suplementación. Si queréis la mejor suplementación del mercado, los mejores sabores de protes, etcétera, Big. Enlace abajo en la descripción. Bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante que son los ciclitos que no suprimen, ¿no? Vale, primero de todo, la supresión de la testo. ¿Por qué ocurre? ¿Qué pasa con ella? ¿Cuánto peligro tiene? Vamos a ver. Hay una cosa que se llama el eje hormonal. Hay diferentes ejes en el cuerpo, pero el que nos interesa es el eje de hipotálamo, testículos, bla, bla, ¿vale? El eje que afecta a la producción de testosterona. Este eje se puede paralizar cuando introducimos en el cuerpo una sustancia que interactúe con los receptores de andrógenos, como los esteroides o los SARMs, que interactúe con los estrógenos, con los receptores de estrógenos, con los receptores de prolactina, con los receptores de progesterona, etc. ¿De acuerdo? Entonces, todas las sustancias que interactúen ahí, en cualquiera de esos receptores o en varios a la vez, hacen que nuestro cuerpo pueda dejar de producir hormonas sexuales, testosterona, o que reduzca su producción. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los ciclos de esteroides orales o de SARMs, que el cuerpo deja de producir testosterona, ¿vale? En muchos casos, con dosis bajitas y si usamos solamente unos días, simplemente bajará un poco la producción sin llegar a cero, pero si usamos dosis altas durante muchas semanas, incluso con orales suaves o con SARMs, esa producción llega a cero, ¿vale? Pero, ¿cómo de grave es que se pare la producción de esto? Pues realmente no es grave. Lo que es que se pare el eje, que tu cuerpo le diga a tus testículos a través de esa cascada que dejen de producir testosterona, no es grave. Esa situación se revierte en el momento en el que la sustancia que está produciendo esa inhibición o ese mensaje abandona tu cuerpo. Por ejemplo, la oxandrolona dura unas horas en tu cuerpo y sus metabolitos duran, pues a lo mejor alguna hora más, ¿vale? Una vez que desaparece la oxa y sus metabolitos, las sustancias que derivan de ella en el cuerpo, ya está. Tu cuerpo dice, ¡pum! Ya no hay sustancia androgénica por aquí. Volvemos a producir testosterona, ¿vale? Las sustancias que sí que producen una supresión más a largo plazo, que dura más tiempo y que ahí sí que podemos tener problemas, ¿vale? Son cosas como la nandrolona. La nandrolona que de por sí, por ejemplo, cuando va anclada al éster decanoato, el famoso DECA, la nandrolona decanoato, de por sí esa sustancia dura muchas semanas en el cuerpo, ¿vale? Y además, después, la nandrolona como tal, ese esteroide, esa hormona, produce unos metabolitos que también duran muchos meses más y esos propios metabolitos también causan supresión del eje, supresión de la producción endógena de testo, ¿vale? Por tanto, tu cuerpo, después de usar nandrolona, deja de producir testosterona durante muchos meses. Eso sí que es un problema, ¿vale? De todos modos, lo que es la supresión de ese eje no es el problema como tal, ¿vale? Ya os digo, una vez que la sustancia abandona el cuerpo o que tú metes sustancias exógenas para decirle a tu cuerpo que produzca testosterona, como por ejemplo el clomifeno o el HCG, ya está, tu cuerpo va a producir. El problema real no viene del eje, de que se pare el eje. El problema viene del daño a los testículos. ¿Cuándo o cómo producimos daño a los testículos de forma que ya no puedan producir testo? Cuando sometemos al cuerpo a dosis altas de andrógenos a largo plazo. Cada día o semana o mes que tu cuerpo está sometido a dosis altas de andrógenos, de testo, de nandrolona, de trembolona, de primobolan, de orales, de SARMs, de lo que sea, tus células de Leydig, esas células de los testículos encargadas de producir testo, van muriendo. Y este proceso es básicamente irreversible, ¿de acuerdo? Un culturista que lleve 10 años abusando de esteroides de forma constante, continua, su eje, su sistemización de que produzca andrógenos otra vez al dejar de usar los andrógenos de fuera, a los esteroides, funciona enseguida, al día siguiente, ¿vale? A menos que haya usado una androlona que tarda unas semanas más, ¿vale? Pero, por ejemplo, si ese culturista lleva mucho tiempo sin usar nada que no sea solamente oxandrolona, por ejemplo, ¿vale? Si la corta, pues de un día para otro, su LH, su FSH, esas hormonas de señalización, empiezan a funcionar ya mismo, ¿vale?
Pero son los testículos los que, pese a recibir la orden de esa LH, por ejemplo, de que produzcan testo, no lo pueden hacer, ya no lo pueden hacer. Entonces, el eje está funcionando, pero las células de Leydig no. Entonces, cualquiera que se cicle con dosis bajitas, con cantidades pequeñas de testo, con SARMs, con orales, va a ver su producción de testosterona detenida, parada, inhibida, durante el tiempo que esté usando. Pero no va a experimentar un daño a los testículos crónico ni un daño a los testículos grave que le impida recuperar sus niveles de testo rápido después de dejar las sustancias. ¿Ok? Bien. Ese es el punto más importante, porque la gente está obsesionada con que el eje deje de funcionar o el eje vuelva a funcionar. No, el eje vuelve a funcionar en todo el mundo. Aunque lleves 20 años abusando de los esteroides. Otra cosa es que los testículos ya no funcionen y ya no reaccionen ni con fármacos para los postciclos ni con nada, ¿vale? Bueno, eso es otra cuestión. Es la diferencia entre el hipogonadismo primario y el hipogonadismo secundario, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, dejadme que mire el guión. Ya os he hablado de qué es lo que causa la supresión de la producción de testosterona, ¿vale? Que es la interacción de cualquier sustancia exógena en grandes cantidades con receptores de andrógenos, de estrógenos, lo que sea. Tu cuerpo dice, oye, ya hay suficientes hormonas sexuales, vamos a dejar de producir la hormona sexual básica, que es la testo, porque no nos hace falta, porque ya hay muchos andrógenos o mucho estradiol o mucho de todo, ¿vale? Y ahí para. Bueno, en cuanto los niveles vuelven a bajar y tu cuerpo detecta que ya no hay niveles altos de hormonas sexuales, pues le dice empieza con la secreción de GnRH, de LH y por último de testo en los testículos, ¿vale? Bueno, ¿el problema cuál es? Que los ciclos que no producen supresión o que producen una supresión muy baja y que no producen daño a los testículos, por ende, por lógica, tampoco producen grandes ganancias, ¿vale? Un ciclo que no produzca una supresión profunda, por ejemplo con SARMs o con orales, y que sus metabolitos duren poco, etcétera, ¿vale? Que no sea una trembolona, una nandrolona, etcétera, y que no cause daño testicular porque sean dosis bajitas, implica que obviamente tampoco ganas mucho músculo. Si usas dosis bajitas durante poco tiempo, obviamente no te causas mucho daño, pero tampoco ganas mucho, ¿vale? Por tanto, el que quiere ganancias musculares se tiene que mojar el culo y dañarse los testículos, y el que quiera hacer ciclitos pequeños que no le van a dar casi nada, pues obviamente no va a tener problemas, pero tampoco va a tener grandes ganancias. Nadie va a mutar sin causarse problemas, ¿vale? Y al revés, el que quiera mutar se tiene que causar problemas. Esto tiene que quedar muy claro. Bueno, entonces, ¿qué ciclo podemos hacer que no nos cause supresión de la testo, ni daño testicular, ni nada? Bueno, hay una forma de hacerlo que es sin usar hormonas sexuales ni derivadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ciclo natural que podría a lo mejor funcionar para darte un poquito de ganancias extra respecto a tu versión natural, pero que tampoco va a ser una ganancia mutante, ni va a ser una ganancia como la de un ciclo, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí anotado, megadosis de ecdisteroides, de ecdisterona, turquesterona, una mezcla, lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, en Big tienen ecdisterona. Hay buenas reviews, yo en el pasado no confiaba mucho, hoy en el presente creo que es un buen suplemento para la gente natural, ¿vale? Ecdisterona y turquesterona a tope, te metes un camión de esas sustancias, ¿vale? En principio no tienen efectos secundarios de tipo supresión del eje ni nada muy raro, ¿vale? Son consideradas sustancias más o menos sanas o benignas, ¿vale? Después, MK677, este péptido que le dice a tu cuerpo que produzca hormona de crecimiento. Ya os digo, la hormona de crecimiento no es una hormona androgénica y por tanto no detiene tu producción de andrógenos. Y sí que favorece pues, un poco la producción de hormona de crecimiento, que de por sí no es muy anabólica, pero puede favorecer la recuperación, mejor sueño, etcétera. Y todo eso crea un escenario anabólico. Si descansas mejor, duermes mejor, etcétera, obviamente te pones más fuerte, ¿vale? Y podría ayudar a perder grasa, porque esa hormona de crecimiento, una de las beneficios que tiene es que puedes perder más grasa, ¿vale? Entonces, MK677, dosis altas, a lo mejor de 25 miligramos al día, cosas así, que eso puede hacer que generes el doble o el triple de hormona de crecimiento de lo normal, ¿vale? No es una tontería, funciona, bien. Después, clenbuterol. Te metes el clenbuterol y es ligeramente anabólico, ligeramente anticatabólico, entonces se podría usar tanto para definición como para volumen, ¿vale? No suprime la producción de nada porque no es un esteroide, ¿vale? No tiene ninguna interacción con ninguna hormona sexual, ¿vale? Clomifeno, que es un SERM que aumenta la producción de testosterona, entonces
podría servirnos para aumentar el anabolismo de ese ciclo. Si reaccionamos bien al clomifeno, podemos pasar de estar en la parte baja media de la testo, en el rango, a estar en la parte alta o por encima, ¿vale? Entonces, bueno, pues podría servirnos, nos da un pequeño extra. Os estoy diciendo, esto no es un ciclo, esto es una cosa, un ciclito natural para aumentar un poquito tu anabolismo general del cuerpo, ¿vale? Pero que nadie se piensa que esto es un ciclo para mutar, ¿de acuerdo? Y después, pues, Toncatali, Ashwagandha, estas hierbas que producen aumento más o menos notable de la testosterona, ¿vale? Entonces tendríamos un escenario con los ectisteroides por ahí, que son medio anabólicos, tal, el MK677, que promueve la producción de hormona de crecimiento, tendríamos por ahí el CLEN, que es un poquito anabólico, un poquito anticatabólico. Tendríamos el clomifeno, que promueve la producción de testosterona y el Toncatal y demás hierbas que también hacen lo mismo con la testo, ¿vale? Y en función de si queremos definir o hacer volumen, pues solo cambia la dieta, ¿vale? Esto sería un ciclo natural que no suprime nada. Bueno, entonces, después de podríamos hablar, por ejemplo, de hacer un ciclo con dosis muy bajitas de oxa, de orales, ¿no? Algún oral como la oxandrolona, SARM, etcétera, acompañarlo de un SERM con clomifeno, para que intentemos por esa vía compensar un poco, acompañarlo de la naltrexona, pero es un montón de pajas mentales y un montón de mierda, ¿vale? En cuanto tú aumentas mucho la cantidad de andrógenos de un ciclo para que dé buenas ganancias, de oxandrolona, del SARMs, de lo que sea, da igual, ya por mucho clomifeno que uses, ya por mucho naltrexona, tal, no vas a conseguir que no se suprima tu testo, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que os digo, el que quiera peces que se moje el culo, ¿vale? Entonces, otra cosa que podríamos hacer, si queremos evitar los inyectables, ¿vale? Podemos hacer, os he dicho, podemos usar esteroides, SARMs, testosterona a dosis bajas y va a causar supresión, pero no va a causar daño a largo plazo en la producción de endógena de testo en los testículos. Así que simplemente hacemos el ciclo, un postciclo y ya estaremos normales, igual que antes del ciclo, ¿vale? A nivel hormonal. Entonces podríamos usar, por ejemplo, el testogel, la testosterona en gel, que dura literalmente horas en sangre. Entonces, tú te haces un ciclito con testogel, un poquito, que te ponga en la parte fisiológica del rango de testo, no por encima, ¿vale? Para que no haya toxicidad testicular. Lo acompañamos de un SARM a lo mejor como la Ostarine, o a lo mejor de un esteroide como la Oxa a dosis bajitas, ¿vale? Incluso lo combinamos con ese ciclo anterior que os he dicho de MK77, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Habrá supresión, pero estamos añadiendo la testo en gel. Entonces durante el ciclo te vas a sentir de puta madre. Como el testogel desaparece en horas del cuerpo, el Ostarine desaparece en horas del cuerpo, la Oxa desaparece en horas del cuerpo, al día siguiente literalmente empiezas tu postciclo y en cuestión de 2 o 3 días seguramente tengas unos niveles normales de testosterona, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? No vas a ganar mucha masa muscular, es un miniciclo, pero es verdad que a su vez la recuperación va a ser instantánea después de cortar los compuestos, no va a haber daño testicular. Y bueno, las ganancias que tengas, pues las vas a retener, porque han sido ganancias pocas, escasas, y no han superado tu límite genético. Entonces, bueno, te recuperas súper rápido después de eso, con tu postciclo, con tu clomifeno 25 miligramos al día, y ya estás otra vez normal, ¿vale? Eso sería un ciclo, pues eso, para el que no se quiera arriesgar. En lugar del testogel podemos usar, por ejemplo, HCG inyectable, pero claro, la mayoría de la gente no se quiere inyectar, ¿no? El HCG aumentaría la producción de testosterona durante el ciclo e impediría la supresión, porque literalmente obliga a los testículos a producir testo. Entonces, HCG más, por ejemplo, algún SARM o algún oral suave como la oxandrolona, pues ya está, ¿vale? Seguirías produciendo tu testo y al interrumpir el tratamiento, el ciclo, pues literalmente haces el postciclo y ya estás tan normal, ¿vale? Pocas ganancias, pero poco riesgo. Hay que entender que nadie va a mutar con este protocolo, con esta forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Estoy viendo un poquito el guión. Sí, básicamente eso. La única regla para el que no quiera causarse supresión profunda, complicada, etcétera, es no usar nunca jamás en ciclo los 19 NOR. La nandrolona, la trembolona y la trestolona. Estas son sustancias que causan mucha supresión, que los metabolitos duran mucho tiempo en el cuerpo, que son muy supresores y es normal que una persona después de un ciclo con nandrolona, trembolona, etcétera, esté durante meses con problemas de disfunción eréctil, testosterona baja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que la única regla sería no usar jamás testosterona, trembolona, nandrolona y trestolona, ¿vale? El resto, pues un poco como os he dicho. No esperemos grandes ganancias, pero bueno, tampoco esperamos ni grandes efectos secundarios, ni supresión del eje, ni toxicidad en los testículos que nos impida recuperar niveles óptimos, iguales que antes, de testosterona. Así que esto es todo y nos vemos en el próximo ciclo.
o vídeo. Saludos, besitos a todos.